Bendiciones para todos. Me alegra ver caras que siempre están aquí acompañándonos a nosotros. Saludo a Viviana, saludo a Iván F., a Javier. También saludo a Ana Karina, a su esposo Johan, a Águeda y a todos los que están con nosotros en la plataforma de Meet, haciendo posible esta transmisión simultánea en la red social de YouTube. Con ustedes nuevamente el obispo Alejandro Guevara de la Comunión Anglicana Emanuel, hoy con un tema de singular importancia en la vida cristiana, un tema que tenemos en coherencia con los temas anteriores que hemos venido tratando esta semana. Hoy nos proponemos tocar el corazón de Dios para luego tocar el corazón de la iglesia. Esa fue mi oración esta mañana y espero que la asistencia del Espíritu Santo esté con todos nosotros. A los que están llegando a este en vivo, no sigan scrolleando, por favor, quédense. A todos les pido que por favor, si les es posible, compartir esta transmisión en vivo con sus contactos. Háganlo, por favor, para que la palabra de Dios sea difundida cada mañana lo más ampliamente posible. Un poco tristes porque, bueno, los presupuestos han estado estrechos y no hemos podido estar publicitando los últimos devocionales. Esperamos la sensibilidad de muchos de ustedes, quien nos quiera colaborar para poder pagar diariamente la publicación de estos devocionales en las redes sociales. Estaríamos muy agradecidos. Dios necesita de nosotros y nosotros necesitamos de Dios. Él se ocupa de nuestros asuntos y nosotros de los asuntos suyos. Así que esa es una relación de familia, esa es una relación dinámica entre Dios Padre y nosotros que somos sus hijos. Como todos los días, iniciemos entonces nuestra oración y meditación diaria diciéndole a Dios lo siguiente: Omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos hacer, y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Amén. El tema de nuestro devocional de hoy es sencillo, una sola palabra: hipocresía. Y para abordar este tema, les propongo leer dos textos bíblicos. El primero está en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos 45 al 47. Dice: mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a sus discípulos: cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. El segundo texto que quiero que consideremos con respecto a este
título de la hipocresía, este devocional de hoy, está en el libro de Romanos, en el capítulo 14, versículos 10 y 12. Dice el autor de Romanos, que también es Lucas, por cierto, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Bueno, iniciamos entonces este devocional de hoy sobre la hipocresía, teniendo en cuenta primero las palabras de Jesús en el Evangelio, en el capítulo 20, entre los versículos 45 y 47, el Evangelio de San Lucas. Dice Lucas que Jesús estaba hablando con sus discípulos y les hizo, perdón, una advertencia muy concreta en contra de la conducta de los escribas y de los fariseos. De los escribas dice Jesús que les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas, haciendo una transposición, perdón, a nuestro tiempo presente. Podemos estar hablando de aquel tipo de figuras religiosas que se pavonean con sus hábitos o se pavonean con su clériman, perdón, o simplemente con el estatus de ser pastores o líderes de iglesias. A ellos les gusta ser reconocidos. A ellos les gusta estar ocupando los primeros puestos en toda reunión a donde asisten. Y hay competencia entre ellos cuando se reúnen, porque todos quisieran tener el protagonismo de aquella reunión. Me estoy refiriendo, perdónenme el lapsus, a pastores evangélicos concretamente, donde no hay una jerarquía específica, donde todos son iguales. Y también me estoy refiriendo a los sacerdotes y a los clérigos romanos de corrientes católicas, incluyéndonos nosotros, los anglicanos. Todos queremos estar en un lugar de privilegio y de reconocimiento. Todos queremos ser reconocidos por la sociedad cuando estamos interactuando en nuestra cotidianidad de cada día. Todos queremos ocupar el lugar de privilegio, pero dice Jesús acerca de estos escribas y fariseos de su época, que ellos les gusta estar en los primeros asientos de las sinagogas y en los banquetes. Y hay una afirmación muy fuerte que Jesús hace en el versículo 47, y es que devoran las casas de las viudas. Bueno, quiere decir Jesús con esta expresión que se aprovechan de las viudas y de los pobres. Había dos formas de referirse a las personas de humilde condición en aquella época. Las viudas generalmente eran esa figura de mujeres desamparadas que no tenían quien las sustentara, y generalmente eran personas que pasaban muchas necesidades. Y lo mismo los huérfanos. Las viudas y los huérfanos son dos cosas que para ellos estaban en un solo nivel de consideración, porque eran aquellas fracciones frágiles de la sociedad, pero no tenían ningún problema en explotarlos. Y es una cosa que yo quiero que hoy meditemos sin hacer críticas, pero meditemos hasta dónde la religión y las iglesias se han convertido en factores de explotación de la pobreza. Aquella postura absurda de que usted pone y Dios le retribuye, de que usted da y Dios le da 10 o 1000 veces más de lo que usted está dando, esa idea retribucionista, tenga y deme, que algunos pseudoteólogos han esbozado últimamente con esto de la teología de la prosperidad, es algo de origen satánico.
hablábamos ayer de que Dios no nos está a nosotros juzgando por nuestros logros espirituales. Se supone que nuestro progreso espiritual debe ser el producto de nuestro amor a nosotros mismos, de ese deseo de compartir la eternidad con Dios, de esa convicción de que nuestra vida no termina en este lapsus, en esta tierra, en este lapsus de tiempo, perdón, en esta tierra, sino que estamos llamados a vivir una eternidad que está íntimamente ligada a nuestra conducta, a nuestras decisiones, a nuestras palabras y a nuestros pensamientos durante nuestra estadía en la tierra. El libro de Romanos nos está diciendo, de modo que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Bueno, inicio entonces exhortando a aquellas personas que están criticando permanentemente lo que Lucas denomina la conducta de los escribas y los fariseos en labios de Jesús. Hay personas, como decíamos ayer, que no quieren la iglesia, no quieren nada con Dios, critican la iglesia y defienden cierto tipo de, digamos, ateísmo o aversión a las cosas de Dios, justificada en la conducta de los demás. Y aquí nos está diciendo Lucas en el capítulo 10 del versículo, perdón, en el versículo 10 del versículo 14, ¿por qué tú juzgas a tu hermano? O también tú que menosprecias a tu hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Bueno, sí es cierto que la iglesia y algunos personajes de la iglesia podemos en determinado momento ser piedra de tropiezo, ser figuras anticristianas, ser exactamente lo que no se espera de nosotros. Pero eso no da derecho a que se propasen en críticas y se apoyen en la conducta humana de algunos personajes para atacar a Dios, para atacar la santidad y el estamento divino, la obra de Dios. Termina Lucas hablando al respecto y recordándonos que todos vamos a responder a Dios por nosotros mismos. Y esto nos lleva a hacer a trazar un hilo transversal, un eje transversal con las meditaciones de días atrás. Recuerdo que hace 2 días estuvimos hablando de la ética y la moral, lo importante que es para nosotros no subestimar la ética y la moral, que finalmente son las que van a dar testimonio ante el cielo y ante la sociedad de los hombres de nuestra convicción, de nuestra fe cristiana. Decíamos en ese momento que no, en labios del apóstol Santiago, la fe sin obras está muerta. Así que llamábamos a la reflexión a nuestros hermanos evangélicos que dicen que la salvación es por fe. Estamos de acuerdo, la salvación es por la fe y no por las obras, pero una fe sin obras está muerta. Esa fe no se puede quedar solamente en el concepto de una creencia de tipo racional, sino que esa fe tiene que ser una actitud permanente, un accionar permanente en medio de unos lineamientos éticos y morales que son los que están forjando o creando una tensión necesaria que llama a la reflexión a la sociedad impía que no conoce a Dios, a esta sociedad ajena a Dios, así se digan católicos, así se digan seres bautizados. Enfatizábamos que el Espíritu Santo infunde su presencia, la fuerza de su voluntad en nosotros en el sacramento del bautismo. Que el sacramento del bautismo no es solamente el rito de ir a decir, bueno, ya estoy bautizado, ya Dios me tiene que bendecir o ya voy a ir al cielo. No, el bautismo, por el contrario, es la expresión pública ante la comunidad de los hijos de Dios, ante el mundo en el que vivimos y ante Dios mismo,
que hemos tomado una decisión de servirle, que hemos reflexionado profundamente la necesidad de tener vida eterna, de prepararnos en este mundo para desarrollar esas virtudes que nos van a permitir estar con Dios por la eternidad. Hoy vamos entonces a hablar de la hipocresía. Y es que la hipocresía precisamente radica en aquella postura ególatra de parte nuestra que dice y afirma permanentemente que tenemos las virtudes cristianas, que por el solo hecho de haber creído, de haber confesado nuestra fe en Jesucristo, haberlo invitado a nuestro corazón, entonces ya somos salvos, ¿no, hermanito? Estamos muy lejos de conseguir ese privilegio de disfrutar con Dios la eternidad. La salvación es un proceso. La salvación es un todo, es el todo de la obra redentora de Cristo. Y recordemos que Cristo en su ministerio recopila en su conducta, en su forma de pensar, en su actuación, toda la propuesta del Antiguo Testamento. Si usted y yo somos cristianos, somos discípulos de Cristo, entonces también tenemos que tener una conducta que recopile, que contenga toda la doctrina del Antiguo Testamento, toda la pretensión, la exigencia espiritual, para que entonces podamos decir claramente que ya la ley no tiene importancia en nosotros, no tiene vigencia, porque ya somos seres espirituales nacidos de nuevo. Bueno, en base a este texto del Evangelio de Lucas, resaltemos rápidamente 5 advertencias que nos hace Jesús allí. La primera es en relación con el orgullo. Nos dice el versículo 46, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y andan en salutaciones en las plazas, de estar siendo reconocidos. Jesús denuncia que así como los escribas buscaban el reconocimiento y respeto por su posición usando la religión como medio para alimentar su orgullo, esta actitud distorsiona la verdadera espiritualidad que debe centrarse en Dios y no en el ego humano. Aquí nosotros tenemos la obligación de evaluar cada espíritu. Aquí tenemos nosotros la obligación bíblica de discernir cada espíritu. Y es importante que nosotros nos preguntemos a nosotros mismos cuánto del ego de los pastores, de quienes están ocupando los atriles, los púlpitos, nos está llegando a nosotros. Cada palabra dicha con arrogancia, cada actitud gestual, cada forma de expresión, cada jactancia que se deja entrever en su actitud, minimiza la palabra de Dios, le quita eficiencia al mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio debe ser dicho en el marco de una completa humildad, una humildad que nace del amor en el corazón de un hombre que comprende realmente lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Bueno, reflexionemos también acerca de nosotros mismos, no solamente acerca de nuestros líderes. Reflexionemos si nosotros en algún momento buscamos la aprobación humana simplemente porque nos decimos cristianos. ¿Cuántas personas llegan a una entrevista de trabajo o se presentan a una sociedad diciendo, es que yo soy cristiano, haciendo una segmentación entre ellos y los demás? Ustedes están allá y nosotros estamos aquí. Ustedes son los inconversos, ustedes son los que van al infierno, nosotros tenemos la razón. Nosotros somos los santos, nosotros somos los que tenemos el conocimiento. Cuánta ignorancia y pobreza espiritual hay en esas conductas. En segundo lugar, Jesús nos está alertando contra la ambición del poder y del prestigio. El versículo
es el versículo 46 y nos dice, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Los escribas se deleitaban en las posesiones de poder y privilegio, priorizando el estatus por encima del servicio. Jesús critica esta actitud porque contradice el llamado al liderazgo humilde. Yo me pregunto a aquellas personas que, vuelvo y repito, están utilizando la religión como plataforma política. Me pregunto yo con cuál ideología, porque no podemos reducir el evangelio a una ideología política. No podemos reducir el mensaje del evangelio a un discurso social igualitario, digámoslo de esa forma. ¿En qué están pensando? Yo me pregunto de qué se sentirá más orgulloso un líder cristiano cuando es elegido senador de la República, de ser senador de la República o simplemente de ser un hijo de Dios que sirve al pueblo. En la forma en que Dios enseñó, el que quiera ser primero entre vosotros, que sea el último. El que quiera ser reconocido entre ustedes, que sea el que sirve a todos. Alguna vez le respondió así a aquellos discípulos que estaban a su lado, alegando y discutiendo cuál sería de ellos el mayor en el reino de los cielos, cuál estaría sentado al lado de Jesús. Y Jesús les dijo, dejen de pensar de esa manera. El que quiera ser mayor debe ser el menor entre ustedes. Mi verdadero orgullo, mi verdadera satisfacción, la gloria de mi vida es la obra de Cristo Jesús, no un lugar de privilegio en la sociedad. Es mi postura personal, no estoy abierto a discutir esto. Sé que muchas personas van a decir cosas en contrario, no es mi, mi afán en este momento desatar ese tipo de discusiones, simplemente es un punto de vista muy ceñido a lo que debe ser el carácter cristiano de un líder en la iglesia. En tercer lugar, Jesús nos está a nosotros advirtiendo acerca de los más vulnerables, el cuidado que debemos tener y la forma en que debemos mirar a los más vulnerables de la sociedad, a los pobres de la sociedad. Cuando él está hablando de las viudas, Jesús revela cómo los escribas, a pesar de su fachada religiosa, explotaban a los más débiles, como a las viudas. Esto demuestra una desconexión profunda entre el mensaje y sus acciones. ¿Dónde está la ética y la moral en una conducta de estas? ¿Dónde está la coherencia del evangelio cuando un pastor no tiene muy claras las necesidades más apremiantes y urgentes de algunos miembros de su comunidad? ¿Qué es más importante? ¿Hacer un edificio o crear un proyecto productivo para aquellos que no tienen empleo en su comunidad? ¿Qué es más importante? Me pregunto yo. ¿Por qué la orientación y la visión de iglesia tiene que ser tener comunidades de 1,000 personas, de 500 personas y edificios de opulencia y de bienestar para que digan yo hice todo esto? Porque el énfasis tiene que estar en el diezmo, orientado a conseguir este tipo de objetivos y no necesariamente en un diezmo que sea vigilado, que sea supervisado, que sea administrado por la misma iglesia, con una visión social, invirtiendo en proyectos sociales, vinculando en estos proyectos productivos a aquellas personas que tienen realmente necesidad. El Evangelio no invita a regalar nada. El Evangelio invita a trabajar dignamente por lo que se necesita. Pues yo creo que una misión en la iglesia sería abrir ese tipo de espacios, explorar ese tipo de opciones. Preguntémonos si con el fruto de nuestro trabajo, con nuestras diezmos y ofrendas, estamos alimentando el ego, el derroche, la postura social
o la malversación de los fondos divinos, porque eso es divino. Ese dinero no es para gastar en otra cosa, sino en la obra de Dios. ¿Qué estamos haciendo? En cuarto lugar, Jesús nos advierte en este texto bíblico contra la hipocresía. Y por pretexto hacen largas oraciones para ser vistos. Las oraciones de los escribas en aquella época eran más una demostración pública que una conversación sincera con Dios. Jesús señala la hipocresía, anula el verdadero propósito de la fe, una relación genuina con el Padre. La alabanza es bonita en los cultos. La alabanza es bonita en las reuniones litúrgicas de la iglesia, pero tengamos muy claro que la alabanza solamente es una parte de nuestra relación con Dios, no es nuestra relación con Dios. Y me da la impresión que subyacentemente estamos enviando un mensaje cada domingo a las personas que asisten a la iglesia, brindándoles un espacio de alabanza donde las emociones salen a la luz, donde hay una sublimación del espíritu y quizá hay lágrimas y buenos propósitos que van a terminar condenando a las personas que están allí, si no tienen en cuenta que están haciendo votos inadecuados, irresponsables delante de un Dios santo. La mejor alabanza está descrita en aquel versículo bíblico del apóstol que nos dice: la verdadera religión es orar justicia y orar en caridad y amor. Esa es la verdadera religión. Tener cuidado de los más débiles, tener una palabra de fortaleza, una opción en medio de su problema, una opción en medio de sus necesidades. Hay ocasiones en las que no podemos hacer nada por la necesidad específica de un hermano nuestro. No está en nuestras posibilidades ayudarle o satisfacer o suplir su necesidad, pero sí podemos tomarlo de la mano y decirle: hermano, oremos, y hacerme uno con él en oración y en súplica ferviente delante de Dios. Darle un abrazo y decirle: si quieres te acompaño. ¿Qué quieres que haga? Muchas veces, y lo digo de a manera de testimonio, he acompañado a personas a hablar con personajes hostiles a los cuales les deben dinero y están en una situación difícil. Y me han preguntado: ¿y usted qué viene a hacer aquí? Y con toda la libertad del amor de Dios he dicho: es que comprendo el problema de mi hermano Juan o de mi hermana María, y aunque no tengo la solución, quiero que usted me permita plantearle una posible solución a esto, y no enfrascarnos en una exigencia que sabemos que no va a tener resultado porque no tiene el dinero en este momento para pagar. Algo debemos hacer. ¿Qué tal si pensamos en esto? ¿Qué tal si pensamos en aquello? ¿Qué tal si pensamos en aquello otro? Muchas veces estas conversaciones las hemos tenido con acreedores de hermanos que tienen sus propios negocios, y estas personas terminan refinanciando, no solamente refinanciando la obligación, sino volviendo a soltar un voto, volviendo a dar un voto de confianza, ampliando el cupo, enviando más mercancía con un compromiso serio. Y ahí yo soy mediador. Estos nuevos dineros se van a empezar a manejar de esta manera, de esta manera y de esta manera. Y yo soy el garante, o he sido el garante. Hay formas de hacer las cosas, hay formas de ayudar, hay formas de estimular, pero la solidaridad cristiana debe ser tangible,
No decirle simplemente a mi hermano, te comprendo y quiero orar por ti y que Dios te bendiga, como decíamos ayer. Vete en paz y busca solución a tus problemas, que Dios te está ayudando. El último punto que Dios nos invita a pensar a través de Jesús en este texto bíblico es acerca de la hipocresía, que es el tema central de esta meditación. Dice, estos recibirán mayor condenación. Y es que resulta que la hipocresía está íntimamente ligada a nuestro accionar. Nuestra fe debe tener coherencia en nuestros actos. Y cuando decimos algo con nuestros labios y no lo confirmamos con nuestra conducta, la ética y la moral cristiana no existen en nuestro testimonio de vida. No somos hijos de Dios, somos hijos del infierno, porque somos hijos de la mentira. Estamos actuando, generando muerte en el corazón de las personas que critican la iglesia, que critican la obra de Dios, que critican el evangelio. Tenemos un pecado muy grande y es que tomamos el nombre de Dios en nuestros labios para hacer que los demás lo blasfemen. Jesús no solo denuncia la hipocresía, sino que advierte que cada persona va a tener su propio juicio. Y eso nos lo dice Lucas en el libro de Romanos. Se les olvida que cada uno va a dar juicio de sí mismo ante Dios. Estamos en este momento ante una invitación concreta de parte de Dios para meditar seriamente en lo que significa para este mundo mi testimonio cristiano. ¿En qué se ha beneficiado tu familia? ¿En qué se ha beneficiado tu círculo de amigos más cercano? ¿En qué se ha beneficiado el contexto social que te rodea de tu cristianismo? Vamos a orar en esta mañana diciéndole, Padre, purifica nuestro corazón y quita todo rastro de hipocresía de nuestra vida. Ayúdanos a vivir con integridad, humildad y compasión, reflejando siempre tu amor en todo lo que hacemos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Mañana los espero a las 7 en punto de la mañana con un nuevo mensaje devocional, oración y meditación para el día. Quienes quieran seguir mi consejo de cada día, les recomiendo leer después de este devocional el texto áureo, Lucas 20, 45, 47 y Romanos 14, 10 al 12. Léanlo ahora, léanlo al mediodía y léanlo en la noche. Y que Dios haga que fructifique esta semilla en sus corazones. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Gracias.